Hace unas cuantas décadas se viene hablando de un trastorno que explica el por qué los niños se distraen en clase o de sus labores o no pueden estarse quietos. Este desorden se le conoce como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El diagnóstico de esta condición se ha vuelto tan popular que en ocasiones se utiliza como una sombrilla para ubicar a niños que cuidadores y docentes han agotado todo lo que pueden hacer para manejarlo, o no quieren o no pueden trabajar con ellos, o que simplemente desconocen los criterios diagnósticos y por consiguiente da como resultado un sobrediagnóstico de la condición. Hola, esto es Psicología para Sentirse Bien y hoy hablamos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Existe de verdad este trastorno? Y si sí, ¿cuáles son sus criterios para el diagnóstico? ¿Qué tratamientos hay disponibles y las limitaciones que enfrentan los menores que lo poseen? Por alguna razón, algunas personas no pueden prestar atención a ciertas actividades por periodos largos de tiempo. En el caso de los niños, por ejemplo, no pueden ver una película durante más de cierta cantidad de minutos, cuando otros niños de la misma edad sí pueden. Otros parecen que no pueden estarse quietos en una silla o que se comportan de forma tal que parece que no piensan antes de actuar, como si reaccionaran y ya. Estos son los tres componentes que se encuentran presentes en el déficit de atención e hiperactividad. Inatención, o la falta de enfocar la atención; hiperactividad, que no pueden estarse quietos como si tuvieran un motorcito por dentro; y por último, la impulsividad. Actúan sin pensar o sin razonar. Es un trastorno que se menciona por primera vez en 1902 y es solo en época reciente que se reconoce la presencia de la condición en la vida adulta. Hace unos años surgió una polémica sobre si el trastorno era producto de un complot de farmacéuticas y médicos. Se alegaba que el trastorno no existía. Preguntas para meditar. Si el trastorno no existe, ¿a qué se debe que estos niños no puedan autorregularse? ¿El temperamento? Pues entonces, ¿por qué otros niños que nacen con mal temperamento no son así? ¿Malos padres? ¿Malos maestros? ¿Hace falta la chancleta? Si fuese la chancleta, ¿por qué funciona con unos mientras que con otros no? Porque hay personas que los han tratado con la ley de la chancla y de la vara y ningún buen resultado. En un estudio publicado en el año 2007 en la revista Brain and Development, llamado Altered Baseline Brain Activity in Children with ADHD Revealed by Resting State Functional MRI, los investigadores, cuyo nombre no voy a mencionar porque, bueno, aquí se ven, no sé cómo mencionar esos nombres. Pues los investigadores estudiaron mediante un MRI funcional cómo era el cerebro de los niños con ADHD, o sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué encontraron? Que habían anomalías en varias regiones del cerebro, incluido el circuito prefrontal estriado, el cerebelo y el tronco encefálico en esos niños. No, pero el trastorno no existe, eso es una invención. Lo cierto es que no se sabe la razón de la condición, por qué ocurre, pero sí se ven sus efectos. Un MRI funcional es un MRI que en vez de estudiar la estructura o la anatomía, se observa su funcionamiento, se observa el funcionamiento de la parte a estudiar. Si es el cerebro, en vez de estudiar las diferentes partes para ver su forma y si hay alguna anomalía, estudia el funcionamiento de las diferentes áreas de ese cerebro que está estudiando. Pero ¿cómo se diagnostica el trastorno? El manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, como lo llamamos el DSM-5, y como se le conoce por sus siglas en inglés, establece varios criterios para poder diagnosticar el trastorno. Veamos qué dice el manual. El manual divide el trastorno
en 4 criterios. En el criterio A, el manual dice que debe haber un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por una o dos de las características que siguen. La primera característica, la característica de inatención. La característica de inatención dice que estos síntomas, 6 en niños, 5 en personas de 17 años o más, que vamos a desglosar en breve, deben estar presentes y haberse mantenido por 6 meses. No menos, 6 meses. El manual establece una nota antes de comenzar con el desglose de los síntomas. Dice que los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. En otras palabras, no son eventos de coraje, frustración, desgano, confusión. Es un comportamiento sistemático, es un patrón. Los síntomas dentro del punto de inatención son: síntoma A, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, o en el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Síntoma B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lecturas bastante prolongadas. O no pueden ver una película por algún tiempo. Síntoma C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción. Simplemente están espaciados. Como mi mamá solía decir, está en Bobilandia. Síntoma D, con frecuencia no sigue las instrucciones o no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. Síntoma E, con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, y descuido y organización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple con los plazos, va a ponerse un pantalón, por ejemplo, mete un piecito en caso de los niños y se queda ahí pensando y no continúa con un solo pie metido en el pantalón. Síntoma F, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, las tareas escolares o los quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, la preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos, todas esas conductas son un problema. El síntoma G, con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas o actividades. Por ejemplo, los materiales escolares, los lápices, los libros, instrumentos, billeteros, llaves, papeles del trabajo, gafas, el teléfono. Todo se le pierde. No encuentra los lápices más. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes, mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados, como que pasa una mosca y se van con la mosca. En esto hago una pausa. Los salones de clase de los maestros de los niños pequeños están tan llenos de mapas, cartulinas, caricaturas y demás cosas que para estos niños es mortal. Se distraen mirando las paredes, los carteles que hay. Síntoma E, con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias. En adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar la factura, acudir a cita,
El segundo punto o característica del criterio A es la hiperactividad, impulsividad. Al igual que en el punto de inatención, son 6 o más de los siguientes síntomas que vamos a enumerar en niños, 5 o más en personas de 17 años o más, y que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel del desarrollo y que afecta directamente a las actividades, tanto sociales como académicas laborales. Igualmente, el manual establece la misma nota antes de comenzar con el desglose de los síntomas. Dice que los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. En otras palabras, volvemos y repetimos, no son eventos de coraje, frustración, desgano o confusión. Es un comportamiento sistemático, es un patrón. Los síntomas dentro del punto de hiperactividad e impulsividad son: síntoma A, con frecuencia juguetea con o golpea con las manos o los pies y se retuerce en el asiento. Síntoma B, con frecuencia se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar, en una reunión. Síntoma C, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Nota, en adolescentes o adultos puede limitarse a simplemente estar inquieto. Síntoma D, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente de actividades recreativas. Síntoma E, con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motorcito. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones. Las otras personas pueden pensar que está intranquilo o que les resulta difícil seguirlo. Síntoma F, con frecuencia habla excesivamente. Síntoma G, con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otro, no respeta el turno de la conversación. Síntoma H, con frecuencia le es difícil esperar su turno. Por ejemplo, mientras está haciendo una fila. Síntoma I, con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otro. Por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades. Puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otras personas. Cabe señalar que los síntomas de ambas características del criterio 1 las estoy leyendo textualmente del DSM-5. ¿Pero qué hay de los demás criterios? Bueno, pues para el criterio B, el manual establece que algunos de los síntomas de inatención o hiperactivos impulsivos deben estar presentes antes de los 12 años. Si antes de los 12 años el menor no parecía presentar síntomas, hay que ver entonces qué es lo que pasó y no se puede diagnosticar el trastorno. Para el criterio C dice que varios de los síntomas de inatención o hiperactividad impulsividad deben estar presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en la casa, en la escuela o en el trabajo, con los amigos o parientes o en otras actividades. Si es en la escuela, en un salón específico, no se puede diagnosticar. Deben ser en 2 o más contextos. Para el criterio D, el manual expone que deben haber pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de esto. Por ejemplo, si el nene se comporta de manera inatenta, pero tiene buenas notas y realiza los trabajos sin problemas, quizás sea que le aburra la clase porque ya sabe el material. Y por último, el criterio E dice que los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso
de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, el trastornos del estado de ánimo, trastornos de la ansiedad, trastornos disociativos, trastornos de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. En otras palabras, hay que descartar otros diagnósticos. En el diagnóstico se especifica si es, primero, de presentación combinada, si se cumplen del criterio A los síntomas de inatención e hiperactividad, impulsividad durante los últimos 6 meses. O sea, tiene ambos criterios, ambas características del criterio A. Segundo, se debe especificar si es presentación dominante con falta de atención. Esto es que si cumple el criterio A de inatención, pero no cumple con los de hiperactividad, impulsividad durante los últimos 6 meses. Y tercero, presentación predominante hiperactiva e impulsiva. Esto es que sí cumple con el criterio A de hiperactividad e impulsividad, pero no cumple con el criterio de inatención, también durante los últimos 6 meses. Por último, también se especifica si el trastorno está en remisión parcial. Esto es cuando previamente se cumplían todos los criterios, pero ahora no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses. Por otra parte, se debe especificar el grado de severidad del trastorno. Se dice que es leve cuando pocos o ningún síntomas están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Se especifica si es moderado cuando los síntomas o deterioros funcionales presentes están entre leve y grave. Se especifica que es grave cuando hay presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico, más de los 6 en niños o más de los 5 en 17 en adelante, o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Para diagnosticar el trastorno se debe realizar una prueba psicológica, esto es, una prueba psicométrica con indicadores emocionales a la persona que se cree que presenta el problema y donde maestros y padres respondan unas escalas e inventarios. El tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas y la edad de la persona. La terapia conductual ha probado ser efectiva para algunos comportamientos. Una persona al lado de estos niños también es útil para motivarlos a enfocarse. El tratamiento farmacológico realizado por un psiquiatra ha resultado ser de ayuda para los más pequeños y con problemas más serios. Se recetan psicoestimulantes como el Adderall, Focalin, Ritalin y Concerta, entre otros, que su labor primordial es que estas personas mantengan el enfoque. ¿Pero qué piensan los niños con este trastorno? Cuando algunos padres buscan terapia para sus hijos con esta problemática, vienen hablando de un niño con mal comportamiento, con problemas educativos o, como muchos dicen, espaciados, que no escuchan o que no hacen caso. Estas descripciones del problema son las que escuchan los niños. Cuando uno le pregunta al menor si sabe por qué lo trajeron a terapia, dice que es porque se porta mal o porque es bruto o porque no sabe hacer nada bien. Imaginemos el autoconcepto y autoestima que puede tener un niño cuando algunos padres y maestros le dicen que es un niño que se porta mal cuando el mismo niño no sabe cómo poder regular su propio comportamiento. Claro que no son todos los padres que le dicen esto a los niños y mucho menos los maestros. Nosotros debemos estar conscientes de que esta condición es real y que no es que el niño o el adulto quiera comportarse como se comporta, es que simplemente no pueden autorregularse. Gracias por escucharnos y por brindarnos un poquito de su tiempo. Si quiere enterarse de cuando subimos nuevo contenido al canal, suscríbase y pulse la campana para que reciba las notificaciones cuando nuevos videos estén disponibles.
Recordemos que si quiere aportar algo, que si quiere decir algo, que si quiere comentar algo, lo puede hacer en el área de los comentarios de aquí abajo. Ya sin más, nos despedimos.